Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al podcast de los de VFX. Esta vez tenemos el gusto de poder platicar con el buen Paco Muñoz. Paco, como te lo venía mencionado, muchísimas gracias por este tiempo, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Cómo va todo, Paco? Ya te veníamos persiguiendo desde hace un rato, ¿no? Para darles un poquito más de contexto, Paco es productor ejecutivo, VFX Supervisor y director de ICE VFX. Este, Digo, obviamente tu carrera es bastante amplia, ¿no? Y es por eso que queríamos coincidir contigo, ¿no? Y qué bueno que por fin lo hacemos. No sé si nos pudieras platicar un poquito justo partiendo de eso, de qué es ICE VFX, ¿no? Dime si estoy en lo correcto. ICE ya va para 12 años, va a cumplir, ya está a punto de llegar a esa fecha. Cuéntame. Yo creo que sí, como el estudio, yo creo que tiene un poco más, creo que van para 16, si mal no recuerdo. Yo tengo una memoria no muy buena a veces, pero creo que el estudio como sí mismo, con el nombre de ICE, Ajá. va ya como para 16 años ahora, con este nombre. Y es un estudio que fundamos un ex socio mío, Ujú. y es mi ex socio porque ya se retiró. Ok. Es otro VFX Supervisor con el que yo he hecho muchos negocios desde hace ya algunos años. Él es canadiense, de la provincia de Quebec, Ujú. y ahora ya está pues semi retirado. Ok. Entonces, aunque empezamos juntos el proyecto, después de ya algunos años, estuvimos juntos como unos 12 en este proyecto particular, Ya. y yo lo he llevado ya solo aquí en Ciudad de México Ujú. los últimos 5 o 6 años. Ok, ok, está bueno. Este, Justo ahorita para los que nos escuchan, me gustaría que igual nos sigas platicando, pero justo quiero ilustrar un poquito más sobre lo que hace ICE, porque si nos puedes platicar un poquito más a fondo, ¿no? Ahorita lo que vamos a estar corriendo es un poco del reel de ICE, ¿no? Que principalmente hace mucha publicidad. Eh, no sé si nos puedas platicar un poco de justo esto, de los trabajos que hace ICE. Claro, claro. Sí, ICE realmente nace de la necesidad de seguir con un proyecto que ya existía anterior. Yo tengo ya muchos más años en la producción y en la postproducción publicitaria, principalmente en México. Y hace mucho tiempo, ya por ahí del año 2000, 2001 tal vez, tuve la oportunidad de participar con, con un estudio que existía, porque ya cerró, se vendió y se cerró ese estudio Ujú. en Montreal, Canadá. En algún momento que yo dejé de dirigir, de dirigir comerciales, porque yo dirigí comerciales por casi 20 años. Sí. Y después de esto tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto cinematográfico que me alejó un poco de la dirección de comerciales. Ujú. Estuve haciendo postproducción para un largometraje y de ahí surgió después la oportunidad de sumarme al proyecto de estos amigos, gente de VFX en Montreal, Canadá, que en aquel entonces tenían un estudio que fue muy exitoso, que se llamó Boss Image. Este estudio existió por varios años. Yo estuve los últimos 4 o 5 años del estudio antes de que ellos finalmente vendieran el estudio a otra corporación. Ya. Y de ahí, cuando el estudio se vendió, eh, el director general, el vicepresidente de aquel estudio Boss Image y yo resolvimos que queríamos hacer un proyecto conjunto. Estoy hablando hace 20, pues 22 años ya. Resolvimos que queríamos hacer un proyecto conjunto porque seguíamos teniendo muchos clientes comunes en México, en Estados Unidos, en Canadá. Ya. Entonces, ahora parece eh, raro platicarlo, pero en aquellos años, hace 20 años, Sí. no había el talento que actualmente, afortunadamente, tenemos ya en México. O sea, todos Ujú. los artistas egresados de las carreras de 3D, de VFX, de cinematografía, en aquellos años no había eso. Ujú. México todavía para
desarrollar sus proyectos de VFX y animación 3D, se nutría de postproducción en el extranjero. Ujú, Gran cantidad de proyectos que en aquellos años tenían los presupuestos suficientes para hacer VFX y animación. Principal, bueno, un 90% se hacía en el extranjero, ya fuera en ujú, Estados Unidos y posteriormente en Canadá. Y por esa razón abrimos este estudio, Ice VFX, lo abrimos en Montreal, ujú, con la intención que desde Montreal, como ya lo habíamos hecho en Boss Image, ujú. seguir atendiendo clientes y proyectos en Estados Unidos, Canadá y México. Ok. Eh, Esto fue así como nació. Abrimos unas oficinas ahí en la calle de Saint Laurent, en Montreal, que es una calle muy de gente de CGI. Ok. Ahí hay oficinas de diferentes desarrolladores de software y es un lugar, pues es un poco el core de la producción de CGI en Montreal. Y ahí le Ujú, abrimos las oficinas y pues afortunadamente con mucho éxito. Estuvimos trabajando innumerables proyectos, Benoit y yo, ujú, trabajando todos los procesos allá en Canadá. Y esa etapa fue bien interesante porque fue precisamente cuando muchas de las universidades en México afortunadamente empezaron a impartir la ujú. licenciatura en 3D, de animación en 3D. Eso hizo que gradualmente empezara a haber cada vez más disponibilidad, más oferta de artistas de 3D en México. Sí. Y por esa razón también ICE tuvo esta transformación muy importante Ujú, en el sentido de que, aunque empezó haciendo toda la producción de CGI en Canadá, ujú. gradualmente fuimos migrando esos procesos para Ya. empezar a hacerlos con artistas en México, al Ok. grado de que ahorita estamos en 2024, tal vez desde el 2017 Ujú, 16, ya todos los procesos los hacemos en México. Inclusive ahora hacemos proyectos de CGI y VFX para Estados Unidos y Canadá. ujú. Cosa que dicha por mí parece, a mí me parece extraño. Tal vez gente mucho más joven le Claro. suena como muy normal, muy Sí, sí, obvio, sí. pero yo soy de los tiempos donde eso era impensable. Que Ya. México hiciera servicios de postproducción para proyectos en Estados Unidos y Canadá en Ujú, los 90, cuando yo lo hacía todavía en óptica cine y en video análogo, eso era ujú. impensable, o sea, no había cómo, no estaba en ninguno de los horizontes Claro. la idea, la posibilidad de que México proveyera de estos servicios a Norteamérica, Ujú, porque siempre había sido así. Los mexicanos comprábamos postproducción, servicios de postproducción en Estados Unidos y posteriormente en Canadá por una cuestión de precios, que llegó un momento en que los Estados Unidos se hicieron muy caros, inclusive para los Estados Unidos, y ujú. Canadá se inició como una magnífica alternativa de calidad y costo. Entonces, actualmente que nosotros tenemos la oportunidad de hacer todos nuestros procesos en México y de exportarlos, pues yo, para mí en lo personal como profesional de la industria es casi un sueño hecho realidad, porque Claro. eso no era así cuando yo me formé, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. sí, el tiempo ha pasado, las cosas han cambiado para bien afortunadamente y Ujú, ahora pues los estamos enfrentando inclusive en mi, en mi personal opinión, ujú. hasta ahora a un problema que ya lo ha vivido Canadá en su momento, en unos años antes que nosotros, en el sentido de que nuestros grandes talentos se han ido Ujú, y no tenemos actualmente en México todo el talento que quisiéramos, que originalmente era nuestro. Son muchachos mexicanos, es talento mexicano que es muy demandado en muchas partes claro. del mundo y pues no está más aquí. Aunque podemos ahora con los diferentes alternativas tecnológicas Ujú. trabajar con ellos de manera remota, pues no están presentes geográficamente en México, ¿no? Sí, claro. Fíjate que por Entonces un eso, poco eso es lo que pasó. sí, 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 digo, Dime, justo por perdón. eso, perdón que te interrumpa, justo por eso queríamos hablar contigo, porque tal vez para muchos, como bien dices, ¿no? De nosotros podría ser los procesos normales como los hemos vivido los últimos años, ¿no? Pero justo es interesante ver
perspectiva, lo que te ha tocado vivir, ¿no? Las transformaciones que has visto, ¿no? Porque, como todo, es importante conocer un poco de no sé si llamarlo bien como la historia, ¿no? O cómo ha sido como todo este Sí, viaje, porque a sí, veces, digo, afortunados de que vivimos en una era mucho más de esta manera, ¿no? Pero también sirve conocer un poco como por qué por qué pasaron, ¿no? O qué fue lo que pasó, sí, ¿cómo vinimos a dar aquí, no? exacto, ¿no? Entonces es interesante Sí, el conocer el cómo, ¿no? Y sí, fíjate sobre eso, igual, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, creo que parte importante de conocer el cómo es ICE, porque también nuestra intención con este proyecto es conocer eh, si bien no dar a conocer, sino conocer más sobre las compañías que se dedican a hacer esto en México, ¿no? Dar no sé si llamarlo visibilidad, pero es interesante conocer quién está detrás de esas compañías, ¿no? Que siempre vemos los resultados, vemos los trabajos muy bien, pero quién están allá atrás, creo que también es sumamente importante, ¿no? Conocerlo. Y me gustaría un poquito que nos platicaras, tal vez como te presenté, que pues obviamente al ser ya quedarte tú como la cabeza de lo que es Ice VFX, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo es tu rol, ¿no? O sea, obviamente supongo que tienes que hacer varias cosas, ¿no? Pero que nos platicaras un sí, poquito cómo es no sé, cuando llega un proyecto, cómo es esa dinámica. sí. Mira, yo no sé, platicabas hace rato que aunque somos varios en la industria, muchas veces yo siento que somos como los tigres de Bengala, ¿no? Que tenemos grandes territorios y aunque sabemos que existimos, Sí, pues poco nos conocemos, poco nos claro. hablamos, poco nos avisamos cómo vienen las cosas y somos como lobos solitarios, ¿no? Sí. Sabemos que ahí andamos, pero no nos vemos ni nos platicamos mucho. En el caso mío no ha sido diferente, ha sido así. Yo la verdad es de que esto te vas acostumbrando, te vas Ujú. acostumbrando a no interactuar tan cercanamente con los colegas, con la gente de la industria, porque en mi caso, en la publicidad, bueno, este, casi todos somos competidores, entonces la competencia entre empresas no siempre se entiende como competencia simplemente mercantil, ¿no? Ujú. Empresarial no es una competencia personal. Claro. Entonces, yo, yo antes de hacer esto, y no quiero sonar muy viejo, pero lamentablemente así fue, yo antes de hacer esto que hago ahora, Ujú. dirigí escena, dirigí acción viva Ujú. como por 20 años, ¿no? Antes Ujú. de eso fui editor, Ujú. todavía en cine, 35 milímetros. Y cuento esto para decir que estos años que llevo haciendo la postproducción y VFX Ujú. no son más que el resultado, la conclusión de esos años en los que yo fui primero editor y luego director de comerciales. Ujú. Eh, aunque la dirección de comerciales siempre la disfruté mucho, yo siempre en aquellos años hacía el comentario de que yo dirigía con mucho gusto para que me dejaran editar y hacer la post, porque era lo Ok. que de todo el proceso era la parte que yo siempre más he disfrutado, Ah, ¿no? mira. Sí, hacer la pre es divertido, no lo niego, el rodaje es divertido, tiene una Ujú. parte muy creativa, muy divertida, de mucha interacción social con los equipos y todo, pero a mí realmente lo que siempre me apasionó de todas estas tres partes, digamos, del proceso, era Ok. ya tener la imagen en la mano, ¿no? Yo siempre Ujú. me sentí mucho más cómodo, ya que sabía yo que tenía la imagen en la mano, ya fuera en mis primeros años en Film 35 transferido a video análogo, así, bueno, primero los primeros comerciales o los primeros proyectos que dirigí, todavía recibí rushes en 35 milímetros Ujú. impresos en Churubusco y en Estudios América, y ya Ok. después pues hacíamos transfer de estos negativos a una luz, se llamaba en aquel entonces, a video análogo para usar estas islas de videotape en Betacam y estas cosas. Bueno, Ujú. yo siempre a partir de que ya tenía el material en la mano me sentía mucho más cómodo. Era la parte que realmente gozaba más. Entonces yo hacía la Ok. broma, cosa que no todo el mundo entendía o tomaba a bien, de que yo dirigía con la única condición de que me dejaran editar y postproducir. Ok. Entonces, cuando terminó mi fase de director, yo abracé con mucho gusto
empezar a hacer postproducción nada más. Y el proceso fue muy interesante para mí, primero porque cuando has sido director durante mucho tiempo, ya no vamos a decir si bueno o malo, eso ya es secundario, pero cuando has hecho Sí, el sí. ejercicio de dirigir escena durante tantos años y de repente te enfrentas a posproducir el material de otros directores, Ujú. a mí, yo viví, ahora ya se acostumbra uno y ya no es tan novedoso, pero los primeros 5 o 8 años de ese proceso fueron muy divertidos para mí porque me empezó a suceder lo que nunca me había pasado y lo que nunca le pasa a ningún director, al menos de comerciales, tal vez en otros ámbitos del cortometraje o largometraje sea diferente, pero en el ámbito nuestro era divertidísimo porque era impensable, o sea, un director nunca ve el material del otro y menos antes de cortarse, ¿no? Sí, sí. O antes de posproducirse. Entonces, para mí era muy divertido porque recibía el material de otros directores para poder posproducirlo. Entonces, Ujú. para mí eso era, más allá del negocio, era profesionalmente muy divertido y yo Claro. lo disfruté mucho. Y por un lado. Por otro lado, cuando empiezas a hacer supervisión de VFX en set, es el otro ejercicio también que me tomó tiempo reeducarme, digamos, porque Ujú. estar en un set, entendiendo que a lo que ahora haces es supervisión de VFX, Ujú. tienes que disciplinarte en el sentido de que no estás en tu set, no eres más el director. Ujú. Entonces, aunque veas un montón de cosas que tú las pudieras resolver de otra manera, ya no digas si Claro. mejor o peor, pero de otra manera, pues Ujú. tienes que aprender a callarte porque no estás ahí para Claro. opinar ni de si la actriz o el actor lo están haciendo bien o si producción arrimó las cosas de manera correcta o si el plan de trabajo está haciendo de la manera adecuada, ¿sabes? Esas cosas que Ujú. como director de acción viva te toca opinar y decir. En Claro. este sentido, pasé todo un periodo de ¿cómo se dice? De volver a educarme para estar Claro. en un set ahora de una manera, pues, similar, pero también completamente diferente, ¿no? Qué complicado, ¿no? O no sé si Este, pues quedarse sí, callado. fue complicado porque, pues sí, porque en algunos sets sí te enfrentas a cosas que dices, No la van a librar". O sea, Ujú. cosas que ves que dices, no sé, o sea, podría ser de otra manera y pues no te toca, es un área que no te toca si no te preguntan. Ahora, ya después de algunos años haciendo este ejercicio, Ujú. pues ya vas tomando, ¿cómo se dice? Conciencia, eh, vas tomando más callo en ese sentido y ya sabes a lo que vas. Ujú. A mí me da un poquillo de añoranza la dirección, pero por otro lado soy el más feliz también porque saber que nada más vas a ocuparte de esa parte de VFX también es satisfactorio porque ves pues los padeceres de producción y de dirección, Ujú. que esos son los que no extraño nada, ¿no? No extraño nada. Sí, sí, sí. Complicado. Entonces, bueno, un poco iba por ahí, no sé si me desvié al final No, no, de no, la no. pregunta inicial, pero pues tiene que ver con eso y así ha sido mi experiencia personal al respecto de transitar de una silla a otra, de una oficina a otra, o de un departamento a otro en nuestro proceso Claro. cinematográfico, ¿no? No digo, está bastante padre porque justo es entender un poquito más el trasfondo, ¿no? De lo que te construye, ¿no? Y justo como lo mencionas, que es lo que eres, el resultado de lo que eres hoy en día, ¿no? Y por ejemplo, o sea, ya Sí, estando en el hoy, ¿no? ¿Cómo es un día? Sé que puede variar, ¿no? Y más, como bien lo mencionas, ¿no? Viniendo de publicidad o lo que principalmente es el negocio, ¿no? Que como bien estás distribuido entre VFX y todo eso. ¿Cómo es un día, ahora sí que eh, en Ice VFX? O sea, si nos puedes así como muy como a grandes sí. rasgos, ¿cómo es esa dinámica? Mira, nosotros somos un estudio que inclusive antes de la pandemia, por nuestro origen canadiense, digamos, como la empresa empezó en Ujú. Canadá, nosotros desde que existen estas plataformas de videoconferencia que todos usamos ahora de manera cotidiana, Ujú. nosotros inclusive mucho antes de la pandemia, ya parte de nosotros trabajábamos de manera remota a través de videoconferencia. Ya. Nosotros somos un estudio que creció a la par del desarrollo de las facilidades remotas de trabajo, porque yo recuerdo los días a principios del 2000, por ejemplo, cuando ya teníamos estudio en Montreal y trabajábamos proyectos para Estados Unidos o México, Ujú. lo difícil que todavía en ese entonces era
trabajar, enviar, recibir archivos de muy de gran tamaño, ¿sabes? Sí, sí. Todavía ahorita parece la prehistoria, pero apenas hace unos 18 años, 15, 18 años, mandar archivos grandes era un problema. Sí. Pero finalmente encontrábamos la manera. Yo en esos días todavía usábamos mucho enviar discos duros por Federal Físicos. Express y Sí, sí, estos, sí. exactamente, por esos servicios de mensajería y Ujú, empezaban a surgir estas posibilidades de transmitir archivos, ¿te acuerdas? ujú, Y junto con las plataformas de videoconferencia nos fuimos construyendo para trabajar mucho de manera remota. Aunque ujú, aquí en México teníamos bueno, una oficina en Polanco y nos reuníamos ahí, el grupo que éramos de México, pues ujú. teníamos que todos los días trabajar también con el grupo de Montreal. Ya. Entonces, siempre ICE, por una coincidencia histórica, digamos, Sí. creció, se inició y ha trabajado siempre de manera remota, muy ligado a cómo se han desarrollado tecnológicamente estas plataformas de videoconferencia. Por eso cuando llegó la pandemia para nosotros no fue muy traumático esta Ya. cosa de que ahora todos en su casa y pues, nos tomó a todos muy ensayados, ¿no? Ya. Eh, yo también por mi formación analógica, digamos, yo he conservado nuestras oficinas hasta la fecha porque se me hace súper raro y feo no tener oficinas físicas Sí, y sí, las sí. hemos conservado cada día, son menos grandes y menos costosas afortunadamente, pero Claro. las conservamos hasta la fecha aunque las usamos muy poco. Ujú, Cuento todo esto para de alguna manera intentar responderte que el día a día de nuestro estudio es en línea. Nosotros nos conectamos alrededor, digo, cuando hay cosas así muy importantes, urgentes, que es a cada rato, pues nos conectamos 7:30, 8 de la mañana, el primer sí, claro, café. claro, claro. Y voy a hacer una confesión aquí que a lo mejor a los demás no les importa, pero es así. Muchas veces antes de bañarse y antes de hacer Sí, claro. lo que uno hace en las mañanas es con un café nada más así rápidamente, una videoconferencia de qué está pasando, hay alguna urgencia, hay que atender, sí, lo mandamos, recibimos, aprobamos, lo que Ujú, haya que hacer. Yo en lo personal ahora que puedo, porque finalmente después de muchos años soy el patrón, me puedo cortar entre las 9 y 10, 10:30, en lo que ujú. todo el equipo continúa con su trabajo. Y Claro. finalmente sí hay una junta general casi todos los días, como a Ujú, las 10:30, 11 hay junta general y revisamos todos los proyectos en todos los puntos como están. Y esa junta puede ir de 45 minutos a 3 horas, dependiendo de cómo estamos. claro. Y es una especie de sala de juntas donde la gente entra y sale con pendientes, avances, Ujú, ujú. revisiones, ajustes y todas estas cosas son cotidianas para todos nosotros. Claro. Y bueno, por ahí de la 1 a 2 de la tarde cortamos. Los que pueden y tienen chance van y comen y normalmente a las 4 nos volvemos a reunir. Ujú, Y bueno, lo mismo, hay reuniones para revisiones, ajustes, lo que sea. Y hoy por hoy, no quiero exagerar, pero el 90% de nuestra operación es ujú. remota. Órale. Nosotros resolvimos finalmente que era más eficiente las estaciones de trabajo, el internet de alta velocidad, las sillas de Ujú, trabajo del equipo, ¿no? Las tabletas, cualquier de estas cosas que no son cotidianas, claro. los fierros que usamos los de VFX, lo que Ujú, hacemos es que lo ponemos en casa de los diferentes, ¿cómo se llama?, colaboradores, y ujú. lo hacemos así. Y sí, tenemos la oficina que tenemos acá en Álvaro Obregón, en la Roma, Ujú. y de repente cuando nos extrañamos mucho, pues quedamos de vernos ahí todos y nos reunimos 1, 2 horas, vamos, comemos juntos, hacemos algunas cosas y es Bien, lo que hacemos. Pero claro. sí, la operación nuestra en un gran porcentaje es online. Está bueno, o sea, sí, digo, sin duda está interesante conocer cómo es esa dinámica, ¿no? Porque, sí, o sea, justo es parte de lo mismo, ¿no? Conocer un poquito de esa historia, cómo no los agarra desprevenidos la pandemia, cómo es para ustedes era algo como muy natural y justo por la misma naturaleza, como dices, ¿no? De su proyecto que estás, pues ya de origen era remoto, ¿no? Tenía que ser sí o Sí, sí, entonces está bueno. Y justo ahorita platicabas que
Pues a final de cuentas ahora con lo que es ICE pues termina siendo un resultado de mucho trabajo, ¿no? Bueno, o del trabajo que te construyó para terminar donde estás. Obviamente así con las habilidades que necesitas para desarrollar tu trabajo, ¿no? O sea, obviamente eres la evolución de muchas cosas que hiciste durante toda tu vida, ¿no? Pero tal vez si lo pudieras como ejemplificar, ¿no? Porque se requiere de mucha administración como para poder sobrellevar pues todos estos proyectos que te llegan, ¿no? Entonces, no sé si tal vez hubiera como alguna forma no sé si enumerarlas o qué es lo que tú percibes que serían como las habilidades que consideras que son necesarias para desarrollar el trabajo que haces. Sí. Mira, a mí me ha pasado en lo personal, no, hasta me encantaría en algún momento platicarlo con otros colegas, pero a mí Ujú. me ha pasado que en el momento en que yo sentí que ya era más libre, más apto para hacer decisiones creativas, técnicas que eran trascendentes para los proyectos, Sí. en ese punto te pasa, a mí al menos me pasó algo que me quejo tantito, no mucho, porque también no está uno Sí. para quejarse. Yo no he tenido más que suerte Ajá. y bonanza en este negocio, pero a mí me pasó que cuando crees, primero, cuando eres muy joven y te quieres dedicar a la industria audiovisual, a la industria cinematográfica, de televisión en nuestro caso, Ujú. pues tú haces ¿cómo se dice? Te imaginas cómo va a ser tu vida y a muchos nos pasa, habrá quien lo haga bien, no como yo, pero te imaginas que vas a estar siempre rodeado de guionistas, actrices, fotógrafos, y vas a estar despachando a lo mejor en un bar en Europa o aquí en Ciudad de México, en un ambiente muy glamoroso, ¿no? Porque cuando somos muy jóvenes es lo que uno cree que va a pasar. Sí pasa, no me voy a quejar, en cierta Ajá. medida pasa, pero no es la verdad completa, porque yo Ujú. tengo la sensación hoy por hoy en mi vida que una vez que uno aprende todo lo necesario para ya equivocarse menos, Ujú. pues termina siendo el contador y el administrador de tu empresa, Claro, sí. ¿no? Entonces llega un punto en donde cuando tienes cierto nivel de responsabilidad en el estudio, no te queda de otra que sí ocuparte de cuestiones administrativas y estratégicas que pareciera que poco tienen que ver con la disciplina audiovisual, al final tienen que ver todo, porque cuando tú vives de esto y esto es un negocio, las decisiones más importantes las vas a tomar muy probablemente con tu contador, Ujú. con tu administración, ¿no? Sí. Entiendo que la parte más visible, más gozosa, más, ¿cómo se dice?, entretenida, pues vas a tomar decisiones creativas con tu equipo. Ujú. Pero cuando eres el responsable de los destinos económicos del estudio y de la gente, de tus colaboradores, de tus compañeros, hay una parte innegable en donde terminas invirtiendo mucha parte de tu tiempo en Ujú. administración, porque eh, las escuelas poco enseñan de eso, ¿no? Nos enseñan Sí. a ser directores, en el mejor de los casos también editores o productores, pero administradores de producción, hasta donde yo entiendo, no nos enseñan. Y esto es algo que tú tienes que aprender. Y si quieres ser medianamente exitoso o a lo mejor mantenerte con números negros y poder ofrecer un panorama medianamente próspero a los que están alrededor de ti y a ti mismo, vas Ujú. a tener que invertir un buen rato y mucho tiempo y de buen modo además con tu gente de administración, Y ¿no? por ejemplo, Entonces, perdón Paco, ahí por ejemplo, perdón que te interrumpa, o sea, ¿cómo te fuiste dando cuenta de eso? O sea, hubo, no sé, algún pues, momento a golpe de particular. que no te sale, sí, a golpe de que no te sale, Ok, a ok. golpe de que crees que yo tengo que ir a hacer ahorita unos guiones y esto y el otro, sí, pero también esto. De O sea, que, oiga, sí, yo, hubo algún proyecto que dijiste, o sea, ya de plano me tengo que meter a esto porque si no. sí, claro, o sea, va pasando de una manera gradual hasta Ujú. que te das cuenta que tu día lo tienes que repartir. Sí, en la mañana tienes que ver al equipo, ver cómo van las decisiones visuales, si estás yendo Ujú. por el camino que acordaste con la producción, si el director está de acuerdo con lo que está pasando, si tú mismo crees que es la mejor manera de resolver la escena, pero una vez Ujú. que todo eso está
platicado con el equipo, que en el caso mío tengo la gran fortuna de rodearme de gente muy, muy capaz, Ujú. que aunque parece que no entienden rápido, una vez que eso está decidido, temprano a media mañana, lo demás tengo que ir a ver qué está pasando con la parte financiera, con la parte Claro, administrativa. Porque si tú descuidas eso tantito, ya lo demás se hace o sea, no funciona bien. sí, claro. No funciona bien. Yo El digo en el trabajo, caso mío, ¿no? Yo le sí, hago de una sí, sí, manera mejor, no es la mejor. He intentado un montón de veces, ¿cómo se llama? Pues tener apoyo en esa parte, pero mi conclusión personal es de que si quieres que suceda bien y no tener sorpresas, ve y míralo antes de que pase. claro. Entonces, cuando yo digo que la junta general con los chicos termina pues entre 12 y 1:30, eso quiere decir que antes de las 3 yo me junto, pues no sé, media hora, una hora con administración y vemos qué está pasando de finanzas. Si hay Claro, que ver algo con planeación de, yo qué sé, compra de equipo, ujú, licencias, facturación inclusive, ¿no? Con claro. clientes. Porque aquí acostumbramos no hablar de ello porque somos unos apasionados creativos, Sí, pero todos se van a reír cuando oigan esto porque a todos les pasa, pero te descuidas tantito y las facturas se atrasan todas, las de cobranza, las de pago no, tienes que pagar de todas maneras, pero a la hora de que tienes que cobrar, si no estás atendiendo, se ujú. atrasa. Sí, 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 Entonces, sí. también esa parte requiere mucha atención. Sí, hay que hacer el trabajo invisible para hacerlo visible, ¿no? Así Sí, es, sí, sí, porque sí, bien así es, dices, o así sea, es. esa parte, pues Entonces, no. pues esa parte también. Ujú. Por ejemplo, Dime, ¿cuál ha sido? perdón, te No, 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 interrumpí. no, no, está increíble, porque fíjate que eh, es algo como bien dices, o sea, no se habla mucho, ¿no? O sea, no se habla mucho de la parte como de la administración, ¿no? Entonces, está interesante, pues, conocerla desde tu punto de vista como termina siendo un Sí, administrador de una empresa, ¿no? Entonces, es interesante justo sí, para uno todos cree que esos. va a estar entre cámaras fantásticas y botellas de champán y actrices guapas, y pues termina sentado con el contador, ¿no? Pero Sí, sí, digo, no sí. importa, está bien, nada más lo toma uno medio de sorpresa. Hay un punto en la vida laboral de uno, en la vida profesional, donde no sabes que eso te va a pasar y de repente te atrapa, te sucede y pues ya aquí estás y hay que atender y lo hacemos todos. Y digo todos porque estoy seguro que todos los que nos dedicamos a esto en mejor o menor manera lo tenemos que hacer y pues ya cuando te toca vas y lo haces, ¿no? Claro, A mí en lo personal me tomó un poco de sorpresa. Yo estaba más esperando el rato creativo de partir con todo el equipo y brindar por nuestros triunfos todos los días, pero la realidad te pone en el punto en donde dices, bueno, sí, pero ve a ver si financieramente todo está bien para que esto que quieres sea una posibilidad real, ¿no? sí, claro, completamente de acuerdo. Gracias por compartir esa parte, Paco. No, pues está increíble, Paco. La verdad, como decíamos, o sea, la parte de conocer más del mundo de la administración es necesaria, ¿no? Y creo que todos necesitamos ahondar un poco más en eso, porque fíjate que ahora que hemos tenido un par de pláticas, curiosamente hemos dado más con ese punto, ¿no? Del el trabajo sucio de lo que nadie ve, pero lo que es necesario para que todo se mueva, ¿no? Digo, es tan, tan debería ser, pero creo que a veces no gusta meterse a ensuciarse las manos en ese sentido, ¿no? Porque es más divertido la parte visual, pero es necesaria, ¿no? Sí. Y o sea, ya de todo esto, o sea, por ejemplo, ¿cuál consideras que ha sido tal vez no sé si el proyecto o lo que te ha dado esta, digamos, esta experiencia de vida profesional, el aprendizaje que pues, más has disfrutado? ¿Por qué? Digo, seguramente has tenido muchas satisfacciones, pero no sé, algo que recuerdes en ese sentido. Mira, yo soy una persona que generacionalmente he tenido mucha suerte. O sea, la época que a mí me ha tocado desarrollarme profesionalmente, yo creo que fui un afortunado porque yo he vivido la transición, no solo tecnológica, sino creativa
en lo que puedo juzgar, pues tal vez la más interesante que ha vivido la industria desde que nació. Eh, yo tuve la fortuna, por ejemplo, de empezar en los años 80 a hacer postproducción en los Estados Unidos, cuando eso era común Sí, sí. en la industria en México. En aquellos años no se hacía casi, porque algo se hacía, no se hacía casi ni óptica cine Ujú. en los años 80. Entonces ahí me tocó hacer muchos proyectos, primero en óptica cine. Para ello íbamos a Nueva York y a Los Ángeles principalmente. Eh, el, pues tal vez el 100% de los proyectos en los que yo trabajaba, la óptica, el terminado, la postproducción, la parte final de la postproducción, se hacía en Estados Unidos o, perdón, en Los Ángeles o en Nueva York, en nuestro caso, con las empresas para las que yo trabajé como editor y postproductor en aquellos años. Ujú. Eh, Era muy interesante porque yo recuerdo, por ejemplo, que cuando se empezó a hacer corrección de color para negativos 35 en Ujú. México no había telecines que hicieran eso. Solamente había un telecine que podía transferir película a video, pero solamente era positivo, color, Ok. o blanco y negro, pero positivo. Era Ujú. un proyector básicamente conectado a un prisma que iba a dar a una cámara que lo cachaba en video. Eso era lo que había. Pero si tú querías tomar tu negativo 35 y efectivamente meterlo a un sistema de color grading, de corrección de color real, para Ujú. eso había que ir al extranjero. Ok. Entonces yo soy la generación que como aprendiz de carpintero, porque no había otra manera, me Sí, sí. tocó muy joven empezar a hacer eso yendo a esos procesos de postproducción, principalmente primero en Los Ángeles, luego se empezó a dividir el negocio entre Los Ángeles y Nueva York. Ujú. Y por muchos años, a mí y a la gente de mi generación nos tocó así. Sí. Nosotros se filmaba en México en 35 principalmente, Ujú. se editaba en México, se lograba una aprobación del corte y una vez que el corte y el sonido estaban terminados y aprobados, Ujú. completamente otras épocas, sé que lo que estoy o sea, diciendo suena a prehistoria, pero una vez que tenías eso aprobado, tú ibas a tu lugar de postproducción que tú quisieras, a la casa de post que tú decidieras en Los Ángeles y Nueva York, y Ujú. ahí hacías cualquier situación que requiriera de óptica, por ejemplo, Ujú. composición no digital, análoga. Si había una Ujú. animación con acción viva, por ejemplo, se hacía análogo eso. Ujú. En los famosísimos Grass Valley 300, creo que se llamaban esos equipos. Ya. Y entonces lo que lograbas era un máster en video. En aquel entonces en 2 pulgadas, luego en una, y luego después hubo ya, eh, ¿cómo se dice?, formatos digitales en cinta. Ujú. Pero era así. Entonces, cuando empezamos o sea, cuando se hacía eso en los años 80, uno finalmente vivía haciendo estos procesos, en nuestro caso, que la industria era muy fuerte, muy vigorosa en aquel entonces. Habíamos un grupo de editores postproductores que medio nos conocíamos, como ahora pasa también, Ujú. que pues nos la pasábamos entre Los Ángeles, Nueva York y México. Y hacíamos esos trabajos a cada rato. Y esto lo cuento para decir que tratar con esas empresas de postproducción en Los Ángeles y Nueva York, yo creo que fue el inicio del aprendizaje mío de cómo se administra un estudio, no tanto de CGI como ahora son los nuestros, Sí. pero sí de postproducción cinematográfica. Claro. Porque nosotros éramos editores que contrataban casas productoras de acción viva. Ujú. No había nadie en ese entonces que fuera expresamente una empresa de postproducción que hiciera óptica para comerciales o animación para comerciales. Había proveedores de animación muy buenos en México que hacían series, hacían comerciales, había gente que trabajaba y maquilaba mucho, por ejemplo, para Ana Barbera. Ujú. Yo me recuerdo que haber tratado
con varios animadores extraordinarios mexicanos que repartían su tiempo entre hacer publicidad y trabajar para animadores estadounidenses haciendo series para televisión, ¿no? Sí. Este, y bueno, nosotros no era como ahora, no había estudios como ahora de postproducción. Ujú. Existía uno o dos que eran estudios de televisión que también daban servicios para postproducción de cine, Claro. porque eso era, ¿cómo se dice? Incipiente, eso no estaba formado como ahora la conocemos. Ujú. Entonces, el haber trabajado con esos estudios en Hollywood, porque cuando íbamos a Los Ángeles íbamos siempre a Hollywood, a estos estudios muy famosos de aquella época, Ujú. ahí me permitió muy joven ver cómo realmente funcionaban estos estudios en términos creativos, técnicos, administrativos, y Ujú. eso fue una gran enseñanza. Después de haber estado haciendo esto mucho tiempo, sucedió algo ahí yo creo que tal vez a principios, mediados de los 90, en donde Los Ángeles y Nueva York eran carísimos para todo el mundo, inclusive para los estadounidenses. Y ahí es donde floreció, según yo, la Ujú. industria de la postproducción y de los VFX en Canadá, Ok. principalmente en Toronto y Montreal. Sí. Y entonces mucho de la industria de México, de hacer postproducción, VFX, todas estas cosas, se hacía entre Estados Unidos y Canadá. Luego ya al final casi siempre en Canadá, por un asunto que sí sensiblemente era 30-40% más barato y pues este es un Ujú. negocio y el dinero manda y Sí, sí, sí. la calidad era bastante aceptable, buena. Ujú. Y hasta como comentábamos al principio de la plática, sucedió al principio de los años 2000 Ujú. que México ya empezó a tener disposición, disponibilidad de talento mexicano bien entrenado, bien educado en las cuestiones técnicas, y por eso ahora es marginal, completamente marginal, la postproducción que sale de México. Sí. Hay una competencia importante en Sudamérica por cuestiones de costo también. Ujú. Sin embargo, a mí me parece que lo que hace México, pues tiene todo este background, esta enseñanza, esta historia mucho más añeja, ¿no? Pues sí, mira, más bien gracias por compartir eso. Y fíjate que tenía, ahora que le decía a Brown que íbamos a platicar contigo, todo el contacto digo, que he tenido contigo y toda la fortuna que he tenido de haberte conocido, siempre mi percepción es esta, Gracias, que te igualmente. considero una persona muy, muy relajada y enfocada pues ahora sí que en las metas. Y siento que estamos no siento, así es una industria y más la publicidad complicada, ¿no? Muy movida, que hasta cierto punto pues hay mucho estrés, ¿no? Pero viéndote a ti, eres una persona que refleja mucha tranquilidad. Entonces yo te quería preguntar justo eso, o sea, digo, cómo sorteas eso? ¿Cómo balanceas el ser una persona? No sé si siempre fuiste así, como ser tan Eh, balanceado y la parte del trabajo. sí, bueno, gracias por lo que dices. Espero que la gente no lo tome a mal, los que nos escuchan, pero realmente digo, yo creo que eh, primero, por un lado, pues ya no me queda de otra. Llega un punto en donde entiendes que las Sí. cosas de todas maneras, más allá de por uno o a pesar de uno, van a salir siempre bien. Uno debe entender que eh, lo que se puede resolver se resolverá y lo que no, no, porque lo único que no hemos podido nosotros modificar en los procesos de nuestra industria es lo que el tiempo tiene de horas del día, ¿no? Sí. Porque hemos reducido los tiempos de proceso de manera asombrosa en los últimos 10-15 años, ¿eh? O Ujú. sea, en toda la cadena de proceso, desde que conoces el proyecto, lo calculas, lo cotizas, lo ganas, lo preproduces, lo produces y lo entregas, lo que llevaba de tiempo eso hace 15 20 años a lo que lleva ahora, yo creo que lo hemos reducido en un 80%. O sea, ya no Ujú. se puede más. Y si se puede más, pues será con herramientas de las que están llegando últimamente, que todos medio las conocemos, y pues Ujú. entonces tomaremos otros derroteros, inventaremos otras maneras y lo haremos más rápido, ¿no? Porque Sí. una cosa con la que yo he dejado de pelear es con el hecho de si las personas, las empresas que
requieren y contratan nuestros servicios no entienden o no pueden ver lo que la calidad toma en tiempo, yo mi recomendación que siempre les hago es de que, pues si no ves la diferencia en la calidad, la verdad, si no la pagues, ¿no? O sea, ¿para qué luchamos con que no, mira, te va a quedar mejor así, dame tantito más tiempo? Si realmente no lo tienen o no lo quieren, pues que no lo paguen y no lo hacemos y ya, ¿no? Ujú, Yo creo que es nuestra prerrogativa como gremio decir ujú. no. O sea, si vemos, si nos enfrentamos a un proyecto donde vemos que nuestro nombre, nuestra manera, nuestra viabilidad económica, financiera o de bienestar del equipo está en compromiso, es nuestra prerrogativa negarnos al proyecto. Sé Sí. que lo hacemos casi nunca porque pues, todos estamos aquí para vivir de ello, pero Ujú. siempre llegará un punto en donde tengas que decir que no. Y a mí me pasa con cierta frecuencia, ¿eh? Cada vez, no lo digo cada vez más, pero las veces que me pasa, me niego a los proyectos con más soltura, Ya. porque uno, no es cierto, afortunadamente, que nuestra, ¿cómo se llama? Viabilidad y como estudio depende de un solo proyecto. Y si realmente vemos que por desconocimiento, por compromiso, por la razón que sea de parte de la producción, no nos van a dar los mínimos, la mínima garantía de tiempo, de proceso que haga que lo que nosotros vamos a entregar sea lo mínimo que nosotros estamos dispuestos a dar en calidad y costo, lo mejor es negarse. Y yo es lo que hago ahora, ¿no? Claro. Y yo fíjate que desde que dirigía comerciales, yo me di cuenta de una trampa que cuando la vi, pues intenté no soltarla nunca. Ujú. Yo me di cuenta dirigiendo escena cuando hacía comerciales en una época donde hacíamos muchos, o sea, en aquellos años se hacía como dije hace rato, la industria era muy grande, muy potente, muy vasta, muy dinámica. En aquellos años yo me di cuenta que una cosa muy importante de tener muchos días de filmación muy frecuentemente, en el caso de comerciales de televisión, yo me di cuenta que eh, como director era crucial que todos los que estaban alrededor de ti, incluyendo a tu crew, a tus clientes, al reparto, a quien estuviera en el set, lo más Ujú. importante era que todos se dieran cuenta y estuvieran seguros que lo que tú estabas haciendo estaba bien, aunque no lo estuviera. Ya. Porque en el momento que cualquier departamento, ya sea, yo qué sé, ¿no? Arte, fotografía, electricistas, vestuario, el reparto, producción. Ujú. En el momento de que cualquiera de esos departamentos creen que lo que está haciendo el director no sabe ni le está saliendo bien, ahí es donde una producción falla escandalosamente. Ya. Entonces, cuando tienes la responsabilidad de estar al frente de un equipo de trabajo, es muy importante que todos los que están alrededor sepan que lo que está pasando vale la pena y está pasando bien. Aunque tú Ya. sabes que tú estás manejando un nivel de riesgo controlado, a veces más alto de lo que quisieras, ¿sabes? Porque Claro. uno con mucha prestancia a veces suelta cosas a mitad proceso de que, bueno, esto va a ser así, ¿no? Porque Ujú. tú tratas de ser correcto y de basar tus decisiones en experiencia y conocimiento, lo Claro. cual bien sabemos que muchas veces, aunque tenga la experiencia y el conocimiento, las cosas no van por donde uno necesita o quiere, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que sí es importante es que cuando lo que decidas, no importa cómo es, tienes que convencer a todos que es la mejor decisión. Claro. La Porque seguridad ante entonces es todo. donde, claro, porque es donde haces que todo el mundo, convencido de que lo que está pasando es lo correcto, pues haga que suceda bien. Claro. ¿No? Pero cuando es así de que, híjole, yo creo que no parece que vamos por el camino que es, aunque vayas, la duda hace que finalmente la posibilidad de tardarse, descarrilarse, fallar sea mayor. Ujú. Sí, no. Entonces, yo Ujú. después de mucho tiempo ahí estar dirigiendo, me di cuenta de ese truco y dije, no, pues yo lo voy a hacer así. Entonces, no importaba qué idea poco probable surgiera para intentar mejorar una escena o yo qué sé, para cualquier cosa de esas que se dan en set, soltaras, lo que tenías que hacer era soltarlo con mucho aplomo
Sí, y cara de que esto va a salir muy bien, ¿no? sí, sí, sí. Y mágicamente la gente se contagia de esas decisiones y nuestro negocio al final, al ser creativo, es tan noble que también ayuda a que vaya bien, ¿no? Claro. Oye, oye, Paco, y justo, o sea, ahora reflexionando un poco sobre lo que dices y lo que platicabas, eh, esto que mencionas de que no es siempre, pero has tenido ese punto de decir que no cuando el proyecto o quienes te están ofreciendo el proyecto no cumple con esas características mínimas. O sea, fue así, o sea, siempre fue así tu mentalidad, o hubo tal vez algún No, proyecto no, no. que te Sí, orilló a eso. sí, sí, hay, o sea, no lo recuerdo ahorita con exactitud, Sí, pero sí. estoy seguro que sí, más de una vez, por diferentes causas, uno dice, sí, sí, vamos, hagámoslo así, y Ujú. fallas, ¿no? Ya. Fallas. Ok. Entonces, yo al menos digo, en las últimas dos, tres empresas que he tenido, en los últimos 20, 25 años ya no lo he hecho, pero sí, Ujú. sin duda, en alguna ocasión habré entrado a algún proyecto que no estaba planteado de la manera correcta, ni en Sí, sí. calendario, ni en calidad, ni en proceso, y te metes en unas horribles que pues termina siendo el que no duerme, ¿no? Sí, sí, Y sí. yo, la verdad, hoy por hoy prefiero ser el que duerme. Si hay que quedarse despierto, pues eso de por sí ya sabemos que es así, pero trato de minimizar esa parte del daño, ¿no? Porque este, nunca entrar a un proyecto sin garantías va a ser una buena idea para Claro. nosotros en VFX, porque nosotros es importante que siempre tengamos en mente que estamos aquí para visualizar lo imposible, para visualizar Ujú. lo que no es verdad, ¿no? Yo luego también con el equipo hago la broma de que pues nosotros vivimos de mostrar mentiras. O sea, somos Ujú. los que estamos aquí para mostrar las cosas que no son así, para Claro. crear la fantasía. Entonces, el simple ejercicio de hacer que todo el grupo de gente involucrado esté de acuerdo en el mismo resultado visual que nadie conoce hasta que lo creas, Ujú. eso ya es un alarde de nuestra Claro. parte, ¿no? Entonces poner ese proceso de por sí tan delicado en riesgo, sin las garantías de tiempo o de proceso, pues ya te estás echando la soga al cuello de una manera muy cínica, muy innecesaria, ¿no? Ujú. Entonces sí, digo, alguna vez dije que sí, alguna vez nos embarcamos en proyectos que no eran los adecuados en términos de garantías de cómo se debería hacer, pero ya no lo hacemos. O sea, yo Claro. muy recientemente, este mismo año, estoy seguro que hemos rechazado dos o tres proyectos en donde dijimos no vamos a llegar. O sea, está Ujú. bonito, qué padre, ojalá lo hiciéramos, pero no lo voy a hacer porque esto pasa así. Y sí, Claro. finalmente los productores han encontrado quien se los haga. Yo estoy seguro que habrá estudios que lo hagan mejor y más rápido. Nosotros no somos esos. Entonces, Ujú. ahora sí que es muy importante que uno tenga la conciencia de que eres capaz, ¿no? Ujú. Como grupo de trabajo, porque ni vas a ser nunca ni el más rápido, ni el más eficiente, ni el más creativo. Habrá gente que lo haga bien. Yo inclusive el otro día a nuestra gente de ventas y relaciones públicas le decía el otro día, oye, háblale a estos amigos porque mira, ya no quiero saber en cuánto consiguieron los servicios de VFX, nada más quiero saber si les salió, porque su calendario era tan absurdo, tan contra Claro. todas las reglas del proceso, que dije, mira, Ujú. ya nada más de chismoso, ya no es así, ni siquiera es una curiosidad profesional válida, nomás es el chisme, nomás quiero saber cómo terminó de ir, ¿no? Ujú. Ujú. Porque era una curiosidad, o sea, cómo le hicieron para resolver sin dinero y sin tiempo, porque vale Claro. la pena saber, igual ellos saben algo que yo no, Ujú. ¿no? Y pero Oye, sí digo, eso es importante, es mejor no tener el proyecto y que sepan que para la próxima vez que tengan mejores, ¿cómo se dice? Mejores posibilidades te vuelvan a llamar a que ujú. seas el que quedó mal con algo, De acuerdo. la verdad. Sí, y qué importante, digo, a final de cuentas, digo, si eso no viene desde la cabeza es complejo, ¿no? O sea, porque Sí, si bien dices, o sea, porque obviamente todo va a tener un costo, ¿no? sí, sí, Todo tiene un totalmente. No, no, costo. y es eh, duro, económicamente es duro, ¿eh? sí, Es una claro, claro, cosa claro. triste.
Y por ejemplo, Paco, o sea, dando en este mundo de la publicidad que todo urge, ¿no? No sé si nos puedas dar un ejemplo de cómo te das cuenta que no va a dar tiempo, ¿no? Bajo esta mentalidad que la publicidad está en rush. Sí, pues mira, es que una cosa que yo aprendí trabajando con estudios extranjeros es Ujú, que es mucho más sencillo de lo que uno supone hacer las cuentas si llegas o no. O sea, todos sabemos, porque todos lo hemos vivido, ujú, pues cuánto cuesta, o sea, perdón, cuánto tarda un proceso voy a inventar, cuánto tarda un proceso de tracking, cuánto ujú. tarda un proceso de match move, cuánto tarda un proceso de animación, de modelado, de rigging. Entonces, es muy fácil cuando ya lo desmenuzas así, que es lo que nosotros siempre hacemos. Nosotros recibimos el proyecto, y tenemos un sistema bastante básico, la verdad, de desmenuzar y hacer el breakdown del proyecto, en donde podemos saber muy rápidamente qué involucra en el número de cortes, qué hay que hacer en cada corte y qué involucra cada corte en términos de proceso. Entonces, cuando ya tienes eso así desmenuzado, Ujú. si sumas los tiempos de cada proceso, Sí. pues ahí está. O sea, es muy fácil decir, no, pues no llego. O sea, no voy a llegar. Porque Ujú. luego está esta tentación de decir, ah, no, pues ponemos a 18. Sí, pon a 18, pero tienes que tener en cuenta, al menos en publicidad, yo creo que en largometraje es un poco lo mismo, pero en publicidad es mucho más grave por lo rápido de los tiempos. Ujú. Este, tú tal vez puedas acelerar el proceso, pero una vez que eso llega a aprobaciones, ahí no se va a acelerar nada, Ujú. ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos proyectos donde hay la agencia en México. Esa agencia tiene un cliente en México y ese Ujú. cliente en México tiene a su oficina mundial, a su jefe, porque es una corporación internacional. Entonces, en nuestro caso, tenemos la cadena que es la aprobación del director, de la agencia en México, del cliente en México y de aprobación del cliente global o del Ujú. cliente de esa empresa internacional. Entonces, en ese caso son cliente, agencia, cliente, cliente. No, perdón, director, agencia, cliente, cliente. Son 4 pasos de aprobación. Aunque tú te apures mucho, esos 4 pasos de aprobación no se van a apurar jamás. Sí. Porque una vez que tú, es como, es como es como el chiste. Una vez que tú dices, sí, órale, yo le entro, yo lo hago en ese calendario, Ujú. nosotros debemos de dejar de engañarnos, porque muchas veces en el entusiasmo de hacerlo nos engañamos a nosotros mismos, de creer de que, ah, no, yo pongo un calendario y todo el mundo lo va a respetar. No, la sensación de quien nos contrata siempre es, el calendario es para nosotros los de VFX, no para ellos. Sí. Entonces, no importa cuánto te apures tú, normalmente pasa que una vez que convences, acuerdas, obtienes la aprobación del director, de la directora, con quien estés trabajando, Ujú. a partir de eso, pues, en los más de los casos, tengo que decir también que tenemos clientes muy juiciosos que lo hacen muy bien, pero la gran Sí. mayoría, ellos creen que el calendario no es para ellos. Entonces, aunque tú hayas dicho en la junta inicial de trabajo, porque nosotros intentamos y acostumbramos a hacerlo, de que, oigan, la aprobación no puede llevar más de 24 horas. O sea, Ujú. si yo me apuro para mostrarte en tiempo conforme a este calendario, pero a Sí. partir de aquí tú tienes máximo 24 horas para aprobar. Sí, 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 sí. Pero después sucede claramente que por diferentes razones son gente que tiene muchas más responsabilidades que solo aprobar un proceso de VFX, en el caso de la publicidad. Aunque ellos quieran apurarse, muchas veces no pueden. Entonces, Ujú. si un proceso de aprobación no se toma 24 horas, toma 48 o más horas, ese tiempo en un calendario de por sí ya muy justo Ujú. va a ser un conflicto en cualquier punto del proceso. De acuerdo. Entonces, no importa que uno se apure mucho, debes de considerar también los tiempos de aprobación y ajustes que van a venir de parte de la producción, del cliente, de la casa productora, por ejemplo, ¿no? Claro. Y hoy por hoy que tenemos la ventaja y la desventaja de la tecnología, porque yo soy de los que creen que la tecnología nos ha dado un montón de ventajas, pero Ujú. también un montón de desventajas, ¿no? Porque la gente, como ve que nuestros procesos han avanzado tanto y se han facilitado de algún sentido tanto,
pues sienten de que, pues es que como lo hace bien rápido, pues no importa, le puedo pedir muchos cambios y muchas cosas y hay, Sí, y hay cambios, hay ajustes en nuestros procesos que todos hemos vivido, en donde un cambio que ellos perciben como que, pues este es otro cambio, es lo mismo, no, ya involucra otras cosas, ¿no? Nosotros el otro día hacíamos una escena en donde estábamos haciendo un personaje CGI, que era corte al personaje CGI, hacía una reacción y volvíamos al protagonista, un actor de live action, un actor real, ¿no? ujú, Y a las buenas me vine a enterar en la copia de trabajo de que, oye, sabes que ya no te dije, pero nos pareció mejor que el personaje esté junto con el actor. No, que no cortemos él, sino que esté con el actor. sí. Ah, pues, me dijo, es lo mismo, ¿no? Le dije, pues la verdad no, no es lo mismo, no tiene nada que ver, es una Sí, cosa sí, y otra, sí. pero pues ahorita vemos. Entonces, lo único que uno está haciendo es tratando de minimizar el daño. De eso, ese es un Claro. poco nuestro trabajo como productores de CGI, según yo. Sí, 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 ¿no? Digo, lo has definido bien y creo que esa parte es buena, tratar de minimizar el daño, ¿no? Porque sí, Ujú. el otro día platicábamos con esta Fernanda Gómez de Feo Rocks y decías que luego cliente te mete unas, te da la vuelta y te dijiste, ¿por dónde? ¿Por dónde fue eso? Sí, Si no acordamos, exactamente. entonces creo que la forma de Si yo venía definirlo como, súper bien preparado para esta junta, yo no sé a sí. qué horas quedó así, ¿no? Exacto, entonces me gusta cómo lo defines, tratar de minimizar el daño. Oye, Paco, y por Sí. ejemplo, no, comentabas que tus inicios fueron en la edición, ¿no? Y luego de ahí, pues brincaste a la dirección en algún punto después de estar tanto tiempo, ¿o fue como paralelo? Pues no brinqué, me aventaron, más que eso, pero sí, sí fue un poco así, porque en aquellos años, te digo, había una gran demanda, no era lo mismo que ahora. En Sí, aquellos años se necesitaba, había mucha demanda de servicios, también había mucha oferta, pero se requería aún más de la que había. sí, Entonces, después de que estuvimos editando algunos años, este, salió la oportunidad muy claramente de empezar a dirigir. Y sí, mira, también como nos pasa a un montón de gente en esta industria, estás tan cerca del set durante tanto tiempo ujú, que de repente empezar a dirigir, al menos comerciales, sí, con toda precaución y distancia dicha de otros formatos cinematográficos, en el comercial de televisión estás tan cerca de la dirección durante tanto tiempo que de ujú, repente un día de esos ir y sentarte en la silla y ser el que dirige no tiene tanta distancia, ¿no? claro, No tiene tanta, no es tan ajeno, pues, ¿no? En mi caso ujú, un poco fue así, ya, porque yo la primera vez que trabajé en una casa productora fue como asistente de dirección ya, y estuve trabajando con unos directores, que uno de ellos era un editor muy famoso, muy capaz de aquellos años, que entre que asistía yo dirección para él, pues como él era editor también, ujú, terminamos editando juntos. Entonces, ya, en aquel entonces la edición era completamente artesanal y electromecánica, y era más una labor manual, física, ¿no? ujú, Que lo que ahora nos pasa con todos nuestros sistemas digitales no lineales. claro, Pero en aquel entonces fue así y yo, después de estar muy cerca de él haciendo, ¿cómo se llama? Asistencia, dirección y edición, pues llegó un momento en que empezamos a... fue curioso porque pusimos lo que yo creo, no sé si había habido otra, creo que no, lo que en aquel entonces fue la primera empresa de servicios de edición para casas productoras, no de editores contratados como planta de la casa productora, no como empleados, como parte del crew de la casa productora. ujú, Nosotros formamos una empresa que era solo de editores y dábamos servicio a muchas casas productoras. Eso fue ok, en el año, estoy pensando, no creo que se me olvida. Eso fue en el año, como en el año 86. ujú, Ha de haber sido ok, 86, 87. Nosotros hicimos una casa de solo servicios de edición y ujú, hacíamos edición y postproducción para muchas, muchas casas productoras en México. ok, Y funcionó bien por algún tiempo, pero ujú, después de ahí, después de estar trabajando con muchos directores y muy cerca de la dirección, llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a dirigir porque esto parece que se puede hacer. Entonces sí, sí, salté sí, a la dirección de comerciales, puse mi propia empresa productora, la cual funcionó como por 15, 20 años.
y, Ujú. y fue que estuve dirigiendo todo ese tiempo. Ahí fue que nos atrapó el cambio tecnológico entre la edición en 35 y empezar a editar en lo que se llamaba en aquel entonces offline, empezar a editar en video, Sí, sí, sí. video análogo, ya estando yo dirigiendo comerciales. Entonces, editaba yo comerciales perdón, dirigía los comerciales y los editaba junto con mi editor que en ese entonces yo tenía también. Cosa que Ok. lo hice sufrir un poco porque era yo muy encimoso como editor, yo creo. Sí, sí, sí. Mira nomás, Paco. Fíjate que es parte de, lo sigo repitiendo, por eso queríamos platicar contigo. Y, a final de cuentas, como mencionabas, ¿no? En esas épocas igual no había como la carrera que te formara en estas cosas, ¿no? Particulares. Sí, O sea, no. ¿cuáles dirías? O sea, como bien dices, te aventaron, ¿no? ¿Cuáles dirías que fueron esos como pilares en tu aprendizaje? O sea, no sé si puedes como brevemente platicarnos cómo fue esa, tal vez si Sí, podemos llamar la yo formación. empecé a trabajar en una agencia de publicidad primero. Ya. En una agencia de publicidad que en aquel entonces era muy glamorosa, muy divertida. Empecé a Ujú. trabajar en el año, voy a confesar aquí de una vez para que se sepa, en el año de 1978, Ya. antes de que tú nacieras, Mick, yo ya empecé a trabajar en una agencia de publicidad en el departamento, bueno, ni departamentos había muy bien delineados, pero Sí. hacía yo producción en aquel entonces para esa agencia y me tocó hacer mucho radio, por ejemplo, Ok. radio súper análogo, ¿eh? O sea, hacíamos Sí, sí, radio, sí. no había ni mezcladoras formales, o sea, Ujú. lo aventábamos todo desde máquinas de un cuarto de pulgada a una tercera o cuarta máquina de un cuarto de pulgada, porque Ujú. aventábamos pistas que tenían que ver con la voz, los efectos, la música, todo esto. Hacíamos mucho radio Ya. para cuentas importantes que la agencia llevaba. Después de eso estuve algunos años en esa agencia haciendo producción y fue donde tuve la oportunidad de irme a una casa productora que trabajaba mucho con esa agencia. Entonces en esa casa productora fue que empecé a hacer asistencia de dirección y edición. Y en esa casa productora estuve otros tantos años hasta que fundé esta empresa de edición y postproducción con otros dos editores. Ujú. Mis grandes amigos Juan Mata, que por ahí anda todavía, y en paz descanse Alberto Valleza, que también fue parte de esta misma empresa. Ya. Éramos los tres en ese entonces. Y bueno, hacíamos esos servicios de edición. Después nos separamos. Yo fundo una casa productora que se llamaba Cinemática Producciones. Y yo creo que mis pilares, pues mi universidad, primero yo creo que fue la agencia. La agencia fue un gran aprendizaje. Sí. Un gran aprendizaje. Yo, de nuevo, tuve una fortuna histórica de estar en un momento de la publicidad mexicana que era sólida, próspera, divertida, Ujú. glamorosa y una gran enseñanza. Yo tuve la oportunidad, yo soy de los tiempos donde los creativos mexicanos, muchos de ellos eran grandes literatos, era gente que escribía, pintaba, tenía disciplina, o sea, se debían a disciplinas artísticas de tiempo Ujú. completo y hacían publicidad también para a acercarse a recursos económicos. Sí. Entonces, yo soy de esos tiempos. Entonces, a mí me parece que la agencia de publicidad fue una plataforma muy importante de aprendizaje para mí, sin duda ninguna, cuando empecé a trabajar con la casa productora, con Peter Mayer y Luis Carriola, a quienes siempre estaré agradecido. Y ya después de ahí para acá, pues yo solo, Ujú. y como decía hace rato, pues todo el aprendizaje y el absorber conocimiento de cómo funcionan o cómo funcionaba en aquel entonces las casas de postproducción en Estados Unidos y Canadá, también fue un gran aprendizaje. Claro. Y yo creo que, pues de ahí fue eso y el Sí, sí. hambre, básicamente. Yo creo que Digo, fue los claro. que nos permitió llegar hasta acá. Oye, Paco, y justo, ¿de dónde viene ese, pues bueno, ese interés por, pues no sé si la tecnología, el arte? O sea, ¿cómo terminas en esa casa ¿de dónde viene todo eso? Este, bueno, voy a contar más porque me haces favor de preguntar de una cosa familiar íntima que a mí siempre me ha parecido una, ¿cómo se llama? Pues una muy afortunada coincidencia. Ujú. Eh, mi abuelo
mi abuelo materno, que para efectos prácticos de vida fue mi padre, Ujú. él era un retocador de retrato. Ok. Esto quiere decir que en los años 40, 50, estamos hablando para los más jóvenes que nos oyen, 30 años antes del Photoshop, Ujú. las personas se tomaban fotos de manera muy cuidadosa. O sea, tú tenías un rollo, si tenías cámara propia, de Sí. 12 o 24 fotos que cuidabas con mucho empeño porque cada una costaba el comprarla y el revelarla, ¿no? Y Ujú. tratabas de tomar la foto con mucho cuidado porque pues, así era en ese entonces las fotos, no eras como ahora que son casi nuestro archivo diario, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasaba con la gente que no tenía cámaras? Que eran un montón. O sea, estamos hablando de un montón de gente que no tenía por diferentes razones, o porque no quería, o porque no sabía, o porque no le alcanzaba, o porque no le interesaba, ¿no? Ujú. Entonces esas gentes contrataban fotógrafos. Pero pasaba también que si te tomaban una foto de tu padre, tu madre, tu hermano, no sé qué, y esa persona fallecía, el Ujú. recuerdo visual que tú tenías de esa persona era esa foto o esas fotos, y Sí. no había más. Y no eran fotos que tú habías tomado y no abrías un disco duro o tu teléfono y veías 40 fotos de esa persona. A lo mejor de esa persona tenías una foto. Y era Ujú. una foto física, muchas veces no tenías ni el negativo. Ujú. Entonces, al tener un pedazo de papel fotográfico de tu abuelo, tu abuela, tu madre, tu esposa, lo que fuera, tu ser querido, tu amigo, lo que fuera, Ujú. esa foto se iba deteriorando por el uso, si la traías en la cartera o si estaba pegada en la pared o lo que fuera, se iba deteriorando. O sea, era de un uso finito, eso se iba a acabar. O sea, esa fotografía iba a haber un momento en que no existiera más. Sí. Había un servicio en aquel entonces, yo creo que en todo el mundo, pero en México también, que eran los retocadores. Ujú. Eran personas que conocían, tenían el oficio de tomar esas fotografías y repararlas. Repararlas a través de un proceso fotográfico que tenía Kodak, que en aquel entonces tú tenías la posibilidad, los que sepan fotografía van a entenderlo más rápido, más fácil. Tú podías tomar esa fotografía, proyectarla en un internegativo, volver a proyectarla sobre un papel sensible, un papel fotosensible, y a lo mejor de una foto de ovalito que tú habías traído en tu cartera 15 20 años, ¿no? Sí. Podemos decir de tu papá que había muerto, entonces tú traías la foto de tu padre en tu cartera, en tu cuaderno, en lo que fuera, y decías, oiga, ¿me puede reparar esta foto y retocarla? Y sí, había empresas, había gremios que tú les dabas la foto y le decías, oiga, pues mire, tengo esta foto de ovalito, aquí mi papá pues está en blanco y negro, pero mi papá, voy a inventar, porque Ujú. yo vi a mi abuelo hacer eso, mi papá era militar. Ujú. Era del destacamento fulano de infantería y tenía tal uniforme y era así. Entonces, el que tomaba el pedido de ese retoque tenía que apuntar si el señor había sido doctor o militar o lo querían como fuera. Sí. Los retocadores lo que hacían es que recuperaban esa pobre, usada, deteriorada imagen impresa en papel de esa fotografía, la volvían a imprimir a un tamaño de un retrato grande, pues, no sé, 20 por 40, 40 por 60 de lo que pagara el cliente para hacerlo. Y Ujú. lo único que recuperaban era la cara. Muchas veces la foto estaba con un doblez a la mitad, con un corte, lo que fuera. Y entonces ellos, utilizando pues, diferentes técnicas de dibujo, esfuminos, carbones, acuarelas, brocha de aire, Sí. lo que hacían es que reconstruían esta imagen, este retrato de esta persona. Ujú. Muchas veces la foto había sido tomada en mangas de camisa, pero la gente lo quería, como decía yo, pues vestido de doctor, vestido de militar, vestido de cartero, de lo que haya sido esa persona, Sí. porque para esa persona representaba esa la imagen de su ser querido, de su familiar. Entonces, Ujú. estos retocadores no solamente reparaban la imagen fotográfica del rostro, sino que reconstruían y dibujaban la ropa, el atuendo, el fondo que tú pidieras. Ok. Y esto era un proceso totalmente fotográfico, electromecánico y fotográfico entre reimpresión en ¿cómo se llama? En cuarto oscuro, de volver a Ujú. imprimir esto en papel, retocarlo, quitarle los errores, reconstruir.
lo que fuera del rostro que no estuviera bien y pintar, dibujar la parte Ujú. que había que añadir. Ok, Todo esto se hacía hasta que se obtenía una foto retocada de esta persona. ya. Y eso durante muchos años para las familias de clase media y clase media baja reemplazó lo que era el recurso más, ¿cómo se dice?, caro, reemplazaba lo que era la foto, perdón, la pintura al óleo, porque las familias más pudientes no retocaban fotografía, mandaban a hacer una pintura al óleo, cosa que solamente podía ser un estrato económico alto. Ujú. Todos los demás usaban retocadores de fotos como esto. Mi abuelo hacía eso. Ya. Y para mí ha sido fantástico porque yo de niño veía a mi abuelo hacer este trabajo y pues durante toda su vida lo hizo y yo estuve muy Sí. cercano a él siempre. Y a mí me parece fantástico que de alguna manera yo creo que Ujú. lo que mi abuelo hacía finalmente eran VFX. Sí, sí, sí. Porque él Sí, sí, sí. finalmente tenía que tomar la imagen que querían, sobraba, existía o se había salvado Sí, y claro. crearla de cierta manera donde la gente finalmente venía con este resultado de lo que hacían estos retocadores y lo ponían en su sala, Ujú. ¿no? Y Ujú, era ujú. una foto a color, vestido de lo que fuera el difunto, Ujú. de esa manera muy bien puesto, y eso eran VFX en los años 40 50, ¿no? Ujú. Ok. Este, y yo creo que, digo, es la única explicación que encuentro de mi cercanía a este negocio antes de que yo realmente me dedicara a él, ¿no? Me parece increíble, súper bonito, ¿no? No, Sí, está buena esa es historia. interesante como esta, o sea, está padre, es como la idea más redonda, ¿no? Me gusta, está padre. Mira nomás, Sí, Paco. espero no haberme alargado mucho, pero No, no, esa no, es no, una no, no, no. historia Yo bien encantado, curiosa. me parece increíble y sí, claro, curiosa. Y por ejemplo, Paco, o sea, ¿dónde dirías que están tus, digo, seguramente tenemos muchas, ¿no? Pero nos gustaría saber un poquito de, o sea, tus fuentes de inspiración. Pues mira, la verdad yo no creo que soy un profesional con fuentes de inspiración formales. A mí siempre me ha parecido que la gente que hacemos comerciales, principalmente, aunque hemos tenido ya oportunidad de trabajar participar haciendo algunas escenas para algunos proyectos de largometraje, yo Ujú. realmente no siento que haya tenido así grandes fuentes de inspiración. A mí este es Sí, un trabajo que siempre me ha apasionado, es lo que me sale menos mal hacer en la vida, desde luego con mucho gusto y entusiasmo porque es muy divertido, digo, todos estamos sí, aquí sí, principalmente porque es divertido, porque no estamos aquí porque como los banqueros hacemos un montón de dinero, estamos aquí realmente por el ejercicio creativo de sí. poder lograr visuales que no existían antes de que llegaran a nuestras manos. Y a mí me Ujú, parece que esa es la parte más gozosa, ¿no? De que ujú, una cosa es que te lo platiquen cómo tiene que quedar. Todavía antes hacían storyboards, ahora ya ni eso, ¿no? Ahora ya nada ujú, más vienen, te lo platican así medio chueco y tú de ahí tienes que sacar algo que sea medianamente coherente en términos visuales y que parezca que hace, dice o muestra lo que sí, ellos sí, te están sí. tratando de explicarte. Entonces a mí, más que mis fuentes de inspiración, me parece que el entusiasmo nuestro sale de ahí, ¿no? De poder hacer Ya. algo que no existía y que tú lo creas de la nada. Y por eso yo decía hace rato que eh, es muy importante que no perdamos de vista que nosotros hacemos algo extraordinario. Lo que nosotros hacemos es que lo que cada cabeza se imagina que visualmente va a suceder, nosotros somos los responsables de hacer que suceda y que todos al final estén de acuerdo en que eso es lo que habían pensado, Sí, cuando claramente cada quien tenía una idea diferente en su cabeza. Porque es sí, así, ¿no? sí, sí, sí. Porque como te dicen, sí, 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 el caballo a la mitad de que va brincando por la barranca, le salen alas y aterriza súper suavemente. Ujú, Bueno, ujú. cuando decimos una cosa así de VFX, de CGI, todos no nos imaginamos diferentes caballos de diferente color, con diferentes alas, de diferente tamaño, en diferentes barrancas, con diferente luz, Sí, ¿no? cada quien su Y lo película. que exactamente, de cada cabeza, o sea, todos los Sí, sí, departamentos, clientes, productores, toda la gente que tiene que ver se imagina una escena diferente, ¿no? sí. Ujú. Bueno, lo que nosotros finalmente estamos haciendo es hacer que cuando la escena quede,
los responsables de hacer que todos digan, ah, mira, sí quedó muy bonita, así era, pues somos nosotros. Pero Claro. la verdad de las cosas es que al principio nadie sabe cómo ese caballo se va a ver, nadie sabe. Sí. Entonces todo el proceso nuestro no solamente es de creación de, visualmente de la escena, sino de guiar a todo el mundo, sin que haya muchos gritos ni sombrerazos, guiar Ujú. a todo el mundo en el proceso de decir, oigan, pues finalmente va a ser así. Entonces si al final todo el mundo dice, ese era el caballo que yo pensé que iba a ser, pues entonces estamos triunfando porque estamos convenciendo a todo el mundo de que la manera en la que lo resolvimos era la mejor manera posible. Y esto ya es Claro. un gran logro. Entonces, por eso debemos de ser muy cuidadosos y respetuosos y de nuestros procesos y no castigarlos ni ser muy duros con nosotros mismos porque nosotros hacemos algo extraordinario, que es Claro. crear visuales casi de la nada, ¿no? Sí. Y, oye, y sobre esto que piensas sobre la parte de, bueno, así que de la inspiración, o sea, esta parte, no sé cómo lo veas en cuanto a la creatividad, o sea, en un ambiente que de repente la publicidad tal vez no te da tanto margen, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Pues mira, yo creo que yo he cambiado de técnicas o de maneras a lo largo del tiempo. Yo Ujú, hoy por hoy lo que hago es escuchar mucho. Yo tengo, como decía, la fortuna de rodearme de un equipo extraordinario que es muy objetivo y son gente muy joven ujú. que ve las cosas de una manera muy atractiva, muy libre. Y yo soy de los que tiendo a preguntar mucho qué opinan todos. Y nada más lo único que hago, que no se lo digo a nadie, pero lo hago, es que yo me reservo la opinión final. Ya. Entonces, yo siempre le pregunto a todos qué opinas, cómo lo harías, tú qué crees, lo hacemos de una manera, lo hacemos de otra. Ujú. Y yo lo que intento es conjuntar todas estas opiniones y tratar de llegar a la mejor. A veces se logra, a veces no se logra tanto, pero es un buen ejercicio porque también uno no puede creer que, uno no debe creer que la opinión de uno es la única buena, porque, como digo, estamos inventando cosas que no existen Sí, en muchos o en la mayoría de los casos. Entonces, este, saber cómo se lo imaginan, qué opinan, cómo lo harían, sí, sí, qué sí, esperan los demás de la escena, también es importante recabarlo, porque si no te quedas solo y de cuando te acuerdo. quedas solo fallas, ¿no? Ujú. Entonces, este es un ejercicio en donde todo el mundo debe de ¿cómo se llama?, de opinar, yo creo. Yo eso lo hago mucho. También hago mucho que sobre esa marcha corrijo muchas cosas, pero pues ya teniendo la ventaja de haberme nutrido de la opinión de los demás. Debo de confesar que en ese sentido soy un poco tramposo, porque sí utilizo mucho la opinión de todos y al Ujú. final, como tiene que ser una decisión basada en negocios, con Sí, ciertos compromisos adquiridos, pues debes de hacer que esa creatividad tampoco vuele libre hacia el espacio sideral cuando lo que tiene que hacer es estar al aire en plataformas digitales el próximo martes, ¿no? claro, 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 Entonces, claro. sí, dejar que las cosas sucedan, pero lamentablemente hasta que no seamos los dueños totales de nuestros proyectos, en términos creativos, cuando Ujú, estemos a sueldo, como los pistoleros, pues ujú. también debemos de saber cuándo ya llegamos, cuándo paramos, cuándo ahí es, ¿no? Ya hasta De ahí. acuerdo. Oye, que Sí. le podríamos todavía hacer, sí, 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 le podríamos, pero ya está bien así y así se va a exhibir. Y Ujú. pasa, y sucede bien, ¿no? Listo. Claro. Y, por ejemplo, ya sobre todo esto que nos compartes de lo que ha sido toda esta experiencia, no sé si tal vez exista a nivel profesional, Paco, o sea, pues, o sea, algún sueño particular. Pues mira, como los políticos creen que todos quieren ser presidentes aunque no lo acepten, pues nosotros somos iguales, ¿no? Todos queremos hacer nuestra pieza audiovisual, aunque no digamos, aunque no la aceptemos públicamente. Sí, sí, Entonces sí. sí, digo, yo no pierdo la esperanza de en algún momento poder Ujú. hacer una pieza que no responda a la necesidad comercial de nadie más que a la creatividad mía. Ok. Yo en ese sentido intento ser también respetuoso porque yo también creo que hoy por hoy, pues hay mucho ruido, ¿no? Con Ujú. esta gran libertad creativa que afortunadamente vivimos, yo también creo que el ruido es mucho y muchas veces
en el entusiasmo que estos tiempos nos otorgan a todos, en esta libertad creativa que tenemos, muchas Ujú, veces se está diciendo o hablando o mostrando de más. ujú. Yo soy de los que creen que es una responsabilidad de nosotros los creadores audiovisuales decir algo solamente si tienes algo que decir. Si no, mejor escucha, porque si no, nada más estás contribuyendo al escándalo, ¿no? Claro. Y bueno, yo personalmente sí me encantaría hacer alguna obra personal en cuanto yo esté seguro de que tengo algo que decir, Claro. ¿no? Por ahora, Sí, la verdad sí. es que escucho mucho y me siento muy feliz haciéndolo, pero si Ujú. llega el momento en lo que yo sienta que tengo algo que decir y encuentro las vías, la manera de hacerlo, estaré encantado de producirlo, Increíble. en cualquier formato que nos brinda la disciplina cinematográfica. Mira nomás, mira, está interesante saberlo, Paco. Ya estamos casi por concluir esta plática, pero me gustaría antes, bueno, antes de cerrar, si ahora sí con todo igual lo que nos has compartido, no sé, seguramente hubo momentos de incertidumbre, no sé si en algún punto, ahora sí que reflexionando todo lo que nos has compartido, eh, ¿habría algo que te hubiera gustado escuchar? Ahora sí que en tus inicios, algo que te hubiera gustado saber desde antes. Este, no lo sé, tendría que pensarlo más. Bueno, digo, sin duda a todos nos hubiera gustado saber, o sea, estar en nuestro primer año profesional y tener la experiencia de 25 años después, eso siempre hubiera sido Sí, sí, una gran sí. fortuna. Pero no, yo la verdad es de que yo he vivido toda mi trayectoria profesional de manera muy gozosa. Yo, Ujú. como he dicho más de una vez en esta plática, yo he sido muy afortunado. O sea, a mí me ha tocado presenciar cosas más por viejo que por listo, que realmente han sido muy divertidas. Yo estuve en la presentación de cuando se inventó el QuickTime, cuando lo presentaron en México, el archivo, Ujú. el sistema QuickTime, el archivo QuickTime. Sí, Yo sí, me sí. acuerdo de haber ido a esa presentación, hace 40 años creo que fue eso. Sí, Y sí, me sí. acuerdo haber ido con amigos editores de aquel entonces y nos explicaron de qué iba el QuickTime y todos dijimos, una locura, esto no sirve para nada, ¿quién carajos quiere esto para algo, no? Sí. Me tocó ver el nacimiento del timecode. Yo Ujú. hacía video antes de que hubiera timecode. Parece también una idiotez, y a lo mejor lo que estoy diciendo le va a parecer a los demás de que la clase parece más de antropología que de efectos visuales, pero a mí me tocó ver el nacimiento de las tarjetas de timecode. Ujú. Yo trabajé con video que no tenía timecode, que era así de que búscate la imagen, la escena, no había cómo ir a ella, ¿no? Sí, sí, sí. Me tocó ver el nacimiento de la edición y de la postproducción no lineal. Ujú. O sea, antes todo era lineal, como tal vez te acuerdes, o no sé si Ujú. te habrán contado, Mitch. Sí, sí, Entonces, sí. ya vi todo lo que me ha tocado ver ha sido apasionante y divertido. Y siempre ha parecido una locura que no va a tener ningún uso de nada, o que no va a ser trascendente, o Sí. que no va a cambiar las cosas, y siempre ha sido un resultado completamente inesperado. Por eso, las nuevas tecnologías que a todos nos tienen con tantas dudas actualmente, yo soy de los que creen que primero les demos tiempo, luego las abracemos con mucho entusiasmo, Ujú. y luego veamos qué pasa, porque esas son las cosas que finalmente terminan dando un giro extraordinario a nuestro gremio, a nuestra industria, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo lo he visto pasar más de una vez, de una manera o de otra, y sucede de las maneras más inesperadas y Ujú. menos necesarias también, porque de repente demuestran cosas que dicen, ¿y esto para qué? O sea, no parece que va a tener ningún uso. También ha habido tecnologías que han venido y se han presentado y se han intentado y no han servido para un carajo, Ujú. pero no, yo no hago más que agradecer que me tocó vivir estos años y esta época, porque Ujú. yo he transitado de la vida análoga a la digital de una manera muy afortunada, muy divertida y muy entretenida, siempre, ¿no? Por Sí. eso digo ahora, de la manera en la que hacemos postproducción, pues sí, es muy laboriosa, hay que poner mucha atención y todo, pero la verdad, pues es un poco como jugar videogames, Sí, sí, sí. ¿no? Porque cuando había que asomarse por el visor de una máquina de óptica 35 hace 40 años,
pues Ujú. no veías nada, no se sabía cómo iba a quedar nada y tenías que decidir si sí o si no, o si Sí, estaba sí, quedando sí. como que necesitabas, y era más un acto de fe que de aprobación concreta técnica. Sí, sí, Entonces sí. ahorita, donde puedes mirar avances en tu teléfono, Ujú. pues hay que tomarlo con alegría y con respeto, porque eso no ha sido así siempre, Claro. ¿no? Por eso, insisto, era importante hablar contigo, porque de repente ves los comentarios de las nuevas Por viejo, generaciones. dices. No, 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 Antes, no. antes Es de que, que antes de que se justo, retire y se nos vaya, vamos a entrevistarlo de una vez. no, 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 no. Justo por eso, porque falta conocer la historia para entender en el punto donde nos encontramos, Sí, para poder también valorarla, sí, ¿no? Porque a veces digo, claro, totalmente. con la inmediatez de todo, todo es como, es muy fácil quejarse, ¿no? Y entonces, obviamente, el poner estos ejemplos y saber cómo se tenía que resolver porque era la tecnología que existía, ¿no? Entonces, está bueno conociendo a alguien que ha tenido todo este privilegio de Totalmente. poder conocer cómo ha sido esta evolución de la Sí, tecnología, ¿no? Entonces, súper, sí, súper interesante. es completamente una cosa de suerte, ¿no? No, 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 no tiene nada que ver Sí, ni con talento ni con nada, es una mera suerte evolutiva de que a algunos nos tocó y a otros no, ¿no? Y sí, otros sí, la vimos sí, pasar, no nos dimos cuenta y otros alcanzaron a darse cuenta de que iba, ¿no? Entonces, claro. así era un poco. Pero sí, Pero es muy mira, divertido y yo estoy feliz de haber pasado por aquí. aquí dejamos tu testimonio. ¿Qué sigue para Paco? Nada, yo estoy feliz con el equipo de trabajo que acá actualmente tenemos. El Ujú, estudio pasa por un periodo de extraordinaria estabilidad, de muchos retos, por supuesto, igual que todos. ujú, El mundo siempre ha sido un factor, o sea, la geopolítica, las modas, este, nuestro gremio es altamente sensible a lo que pasa alrededor. Como todas las artes visuales, siempre ha afectado de manera muy directa, más de lo que quisiéramos por lo que pasa alrededor nuestro. Y pues yo lo que estoy haciendo es, ahora que tenemos el estudio y tenemos ya estos años aquí en el mercado, pues gozamos mucho de lo que está pasando, estamos listos para lo que viene. Nosotros estamos muy, muy enfocados actualmente a expandirnos hacia, ¿cómo se llama?, hacia otros sectores que hemos iniciado pero no explorado lo suficiente, como es poder participar más en proyectos de largometraje y de mediometraje. Eso nos tiene muy entusiasmados y ocupados también. ujú. Y pues nada, estamos abrazando todos los avances tecnológicos que llegan a nuestras manos, porque para nosotros como si fuera el 25 de diciembre en la mañana. Estamos así abriendo juguetes, viéndolos, jugando con ellos y pasándola fantástico. Y yo te digo, tengo la fortuna de tener un gran equipo de gente muy joven, muy entusiasta, y siempre nos nutrimos mucho de eso. Increíble, Paco. Pues mira, ha sido un gusto poder platicar contigo, que nos hayas compartido tantas experiencias. No tenemos nada más que agradecimientos hacia ti. Y pues bueno, ahora sí que con esto hemos concluido. No sé si quieras agregar algo más. Solamente agradecerles muchísimo que tengan la amabilidad de pensar que lo que íbamos a platicar valía la pena. Gracias por la entrevista. Siempre pueden contar con nosotros. Yo creo que es muy importante que el gremio, todos los que nos dedicamos a esto, estemos un poco más cerca. Que seamos competidores no tiene nada que ver con que nos reunamos, intercambiemos experiencias, conocimientos, vivencias. Nadie se va a reír y a divertir más que nosotros mismos estando juntos, porque tenemos muchas cosas en común que compartir y que hemos vivido, que hemos sufrido y que hemos disfrutado. Entonces, toda esta eh, eh, manera de comportarnos, de estar siempre tan alejados, eh, socialmente, creo que o sea, no tiene mucha razón de ser. Entonces, en la medida que todo la gente joven de la industria se mantenga junta y tenga que ver unos con otros, siempre va a tener un resultado positivo, ¿no? Claro. Entonces, lo que están ustedes haciendo me parece fantástico. Tienen todo nuestro apoyo y admiración, y síganlo haciendo porque hace mucha, mucha falta. Paco, pues nos despedimos con eso. Muchísimas gracias por tus palabras. No, Eh, gracias a ustedes. Eso ha sido todo y pues bueno, otra vez muchas gracias, nos seguimos viendo. Claro que sí. Un placer.